Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a otro video más de capacitación exclusivo para distribuidores por parte de Cultiva. El tema de hoy serán las plagas y enfermedades. Hablaremos de cómo llegan a los cultivos, se explicará cuáles son las más comunes, explicaremos y daremos algunos tips para prevenir su llegada y combatir una vez que están en nuestras plantas. ¿Qué son las plagas y enfermedades? Son organismos y microorganismos vivos que durante su ciclo de vida se alimentan de las plantas, utilizándolas como medio de crecimiento. Es decir, una vez que llegan a la planta, succionan la savia o devoran parte de la estructura de la hoja para alimentarse, eventualmente comienzan a reproducirse y usan las partes como el tallo, como las flores, como los frutos, para sus huevecillos, es decir, para que comiencen a crecer sus colonias de insecto o las colonias de hongo. Todas las plantas llegan a ser víctimas de estos organismos sin importar la época del año, el tipo de planta o la ubicación geográfica. Es decir, todas las plantas están latentes a ser víctimas de un insecto o de un hongo. Aquí tenemos un ejemplo de una planta que está siendo atacada por una plaga que se llama pulgón. Este insecto ya formó una colonia bastante grande y todos están devorando a la planta. Aquí tenemos otro ejemplo de una colonia muy grande de un hongo que se llama senesilla, que prácticamente ya cubrió toda la hoja y se manifiesta en forma de polvo blanco. Estos dos ejemplos es la representación de las dos categorías o de los dos problemas que puede tener una planta, tanto plagas como hongos o microorganismos diminutos que afecten la salud de la planta. ¿Cómo afectan a mis plantas y cultivos? Bueno, las plagas y enfermedades causan daño en las raíces, hojas y frutos, es decir, afectan a toda la planta en distintos momentos, comienzan en un área determinada y posteriormente invaden a toda la planta. Es decir, tenemos hongos y plagas específicas para raíces, específicas para hojas y específicas para frutos. Una vez que llegan a cualquiera de estas tres partes, comienzan a infectar o a devorar la parte en cuestión y eventualmente se van dispersando en todo el cuerpo de la planta hasta que llegan a cubrirla en su totalidad. Una vez que ya la cubrieron en su totalidad, van a comenzar a moverse a las plantas vecinas y una vez que ya infectaron a las plantas vecinas, se van a ir a las áreas cercanas, comenzando una infección en un área de un área pequeña a un área cada vez más grande. Aquí tenemos un ejemplo. El gusanito verde llega a nuestras hojas y comienza a devorar las partes blandas, pero además también pueden devorar las raíces, devorar las hojas, dañar el fruto y eventualmente pues matar las células de las hojas. Aquí tenemos otro ejemplo, pero ahora en cuestión de enfermedad, como lo es un hongo, que puede marchitar las hojas, podrir las raíces o secar las estructuras como hojas y tallos. Tenemos dos tipos de daños. Aquí se está devorando y crea una forma circular y aquí tenemos una parte amarillenta con partes secas. Esto es que llegó un hongo y aquí es que llegó un insectito. Naturaleza de las plagas. Las plagas son insectos de tamaños diminutos. Los más grandes rondan alrededor de 5 centímetros de longitud y otros llegan a medir desde 2 milímetros o menos. Aquí está un claro ejemplo, el gusanito nuevamente que devora a las hojas, lo podemos ver a simple vista porque mide 5 centímetros aproximadamente. Sin embargo, otras plagas como la mosca blanca son diminutas. Si las queremos ver a simple vista, vemos un puntito blanco que se mueve en el aire o en la planta, y para poder verla como en esta imagen necesitamos una lupa de por lo menos 40 de aumento para poder distinguir sus antenas, sus patas y sus alas. E inclusive hay algunas plagas todavía más pequeñas que esta, que se necesita prácticamente un estereoscopio, un microscopio especializado para que se pueda ver sobre las hojas.
Quiero explicarles este caso ejemplo para que entiendan cómo actúan o cómo es el hábito de vida de una plaga. José cultivó sus primeras plantas de selga, lechuga y jitomates en el mes de marzo. Nunca antes había sembrado nada en su casa y ninguno de sus vecinos o colonias cercanas a él habían sembrado algún cultivo. Sin embargo, pasadas unas semanas comenzó a notar la presencia de gusanos y mosquitas en las hojas de sus cultivos, las cuales estaban comiendo parte de las hojas. José no entendía de dónde habían salido estos insectos, que ahora estaban devorando sus hojas, los cuales nunca había visto en su vida. ¿Qué pasa en este ejemplo? En este caso práctico, le puede pasar a cualquier persona, sin importar si está en Ciudad de México, en Querétaro, en Guadalajara, etc. ¿Por qué? Porque las plagas no se mueve un insecto o un individuo por sí solo, o no anda migrando o volando de allá para acá él solo, sino andan en colonias, andan en nubes que obviamente no vemos a simple vista. Entonces, cuando te llega un insectito o una plaga, no te va a llegar por sí solo, sino va a llegar con toda su familia o toda su colonia. Esto puede ocurrir prácticamente de un día a otro. Un día podemos ver, por ejemplo, el viernes que no tenemos nada, que nuestras plantas están sanas, sin estos insectos, y al día siguiente, el sábado, llegamos a las 10 de la mañana y ya podemos observar que hay insectos en nuestras plantas, y hay insectos grandes y hay insectos de todos los tamaños. ¿Por qué? Porque probablemente parte de la tarde del viernes o la mañana del sábado llegaron, se establecieron, les gustó la planta y están apenas comenzando a reproducirse. Es decir, ahí tenemos o estamos a tiempo para comenzar a manejarlos, pero lo que quiero que entiendan es que de la noche a la mañana o de una semana a otra o en cualquier parte del día pueden llegar las plagas, sin importar que sea la primera vez que sembramos, sin importar el tipo de planta o cultivo que tengamos, sin importar que alrededor haya pura construcción y que seamos los únicos que tenemos una planta o cultivo. Eso no importa. Los insectos detectan a kilómetros cuando una planta les gusta, entonces van a ir y van a llegar a ese lugar. Los insectos, como les comentaba, detectan el olor y señales que emite una planta a kilómetros de distancia. Habitan en colonias que vuelan hasta su alimento. Pueden llegar a alimentarse en plantas de baldío hasta que detecten una mazabrosa, es decir, si yo tengo un baldío, por ejemplo, a 500 metros de mi fraccionamiento o mi casa, ahí por naturaleza crecen pastos, zacates, plantas que pues prácticamente crecen en cualquier lugar de México, como son dientes de león, enredaderas, etc. Los insectos plaga, cuando no tienen un cultivo apetitoso para ellos, van y viven temporalmente ahí y se alimentan de esas plantas, pero en menor cantidad. Cuando ellos detectan la señal de una planta que les gusta a algunos kilómetros, se mueven todos y se van sobre ese cultivo o sobre esa planta para comenzar a alimentarse. ¿Por qué? Porque para ellos se les hace más sabroso un cultivo de X o Y especie que una planta de baldío. ¿Cuáles son los insectos plaga más comunes? Tenemos los grillos, la gallina ciega que afecta a las raíces, los grillos afectan a las hojas, los thrips, que son prácticamente como si fuera un alfiler, un insectito delgado, que para verlo en la flor necesitamos una lupa muy potente. Estos thrips afectan tanto a la flor como a los frutos. El gusano alambre, que también está en la tierra, que puede devorar los bulbos, afecta las raíces. Gusanos como el falso medidor, que es este gusanito verde, que también devora los tallos, hojas. Gusano del fruto, de la misma manera afecta las hojas. Mosca blanca afecta todas las partes de la planta. Pulgones también afecta todas las partes de la planta. Reproducción. El tiempo de reproducción de la plaga es muy corto, prácticamente en días. Aquí tenemos el ejemplo de la mosca blanca, pone sus huevecillos y pasados prácticamente
16 a 24 días ya se reprodujo una nueva generación, es decir, estamos en el 1 de enero, puso estos huevecillos sobre las hojas, para el 16 de enero ya tenemos al insecto adulto. Aquí pasa por una etapa de ninfa, pasa por una etapa de otra, se le llama pseudopupa o pupa, y eventualmente evoluciona a ser un insecto alado, un insecto grande. Aproximadamente es de 16 a 24 días. En promedio todas las plagas es el tiempo de reproducción, el tiempo de crecimiento desde huevo hasta etapa adulta comprende de unos 15 días a unos 20 días en temperatura ambiente promedio. Cuando son las épocas de alto calor con alta humedad, los días se acortan, inclusive llegando a ser de 7 días a 10 días, es decir, se reproducen más rápido. Lo preocupante o lo alarmante de aquí es que desde que están en esta etapa, en ninfa, en pupa o pseudopupa y hasta adulto, comienzan a dañar a la planta, se comienzan a alimentar de las hojas, de los tallos o de donde estén. Entonces, desde este punto en adelante comienzan a ser un problema para la planta. Cuando están en huevo no, en huevecillo únicamente están esperando el tiempo para que emerjan. Ejemplos de daño, aquí tenemos otra imagen de una hojita que tiene otra vez el pulgón que es un insecto gordito, choncho, que lo que hace es meter su pico y comienza a succionar la savia que está circulando dentro de la hoja y de los tallos. Aquí tenemos más ejemplos, es una planta todavía más infectada con pulgón, que cuando comienzan a crecer las colonias y los insectos, comienzan a invadir prácticamente toda la parte de las hojas, tanto en la parte de arriba, en la parte de atrás, en los tallos, etc. La mosquita blanca llega y se posiciona detrás de la hoja. Aquí tenemos una foto con un microscopio, estereoscopio. Prácticamente esto es lo que hace, llega sobre la hoja y también comienza a chupar la parte de la savia. Eventualmente, si no se trata a tiempo, comienza a reproducirse una colonia muy grande de mosca blanca, lo que eventualmente va a dar estos daños. Pueden deformar la hoja donde ya atacaron o inclusive la pueden llegar a matar. ¿A matar cómo o de qué manera? Pues prácticamente son tantos individuos que están al mismo tiempo chupando la savia y chupando el agua y chupando todas las propiedades que le ayudan a la planta, que eventualmente la van a secar y se va a morir. Aquí tenemos otro ejemplo, igual de mosquita blanca. Algunos insectos que, tanto larvas como adultos, comienzan a devorar las partes de las hojas. Los gusanitos, por ejemplo, que llegan al fruto, al elote en este caso, y comienzan a comerse los elotitos, los granitos. O también algunos otros insectos, como los gusanos, que llegan a los tomates o a cualquier otro fruto, sea fresa, sea zarzamora, sea chile, y comienzan a comerse su estructura. Todo esto eventualmente, si no se trata, obviamente afecta a la parte que se va a cosechar de la planta, pero a la planta en general, llegando hasta su muerte. ¿Qué podemos hacer? La prevención es la clave. Siempre la prevención va a ser la clave para combatir cualquier tipo de plaga y cualquier tipo de enfermedad u hongo. Aplicar semanalmente repelentes a base de extractos como Biocra, que está hecho a base de ruda, manzanilla y ajo, nos ayuda a repeler las plagas, los adultos y las larvas que puedan estar ahí en los cultivos, y a la vez nos va a ayudar a atraer insectos benéficos. Monitorear periódicamente las plantas, por lo menos una vez a la semana. ¿Qué es esto de monitorear? Prácticamente es revisar todos nuestros cultivos, todas nuestras plantas, tanto de la parte de arriba como de la parte de atrás de las hojas, en las flores, en los frutos, en los tallos. ¿Para qué? Para observar si hay algún insectito, algún gusanito, y con base a eso tomar una decisión de, oye, ¿sabes qué? Ya no observé que esté limpio mi cultivo, ya veo 2 gusanitos que andan en 3 plantas. Entonces,
Con base a eso podemos decir, ok, es momento de aplicar más producto como BioCrack, o es momento de tomarlo con nuestros dedos y únicamente irlos aplastando cuando son gusanitos, por ejemplo. ¿Para qué? Pues para matarlos y así evitar aplicar algún químico, evitar aplicar algún producto que dañe la salud de las personas y de la planta para terminar con esa plaga. Liberar insectos benéficos también es lo adecuado. Por sí solos, la catarina y la crisopa, que son dos insectos buenos, van a llegar a nuestras plantas, siempre y cuando tengamos una buena nutrición, siempre y cuando apliquemos productos como este, que además de repeler las plagas, es un atrayente de benéficos. Con este producto y colocando una buena nutrición a nuestras plantas, van a llegar las catarinas por sí solas y van a comenzar a devorar los insectos plaga. Más adelante les vamos a explicar cómo se lleva a cabo ese proceso. Y finalmente, eliminar plantas que son malezas, como los zacates, como las plantas que crecen en los baldíos, las higuerillas, todo lo que sea maleza, todo lo que crece por sí solo en la tierra. Como se los comentaba hace un momento, es un foco o son partes donde se pueden anidar los insectos. Entonces de nada sirve estar aplicando este producto, estarte atrayendo las catarinas, las crisopas, porque pues sí, podemos controlar los insectos que estén en nuestro cultivo, pero si alrededor tenemos más plantas que son malezas, pues vamos a estar en un círculo vicioso que nunca vamos a terminar. Entonces lo recomendable es eliminarlas, sacarlas desde raíz y estar siempre tratando de mantenerlas a raya. Como les comentaba, recomendamos siempre tener una nutrición balanceada en nuestras plantas. Una nutrición óptima en una planta, es decir, que tiene macronutrimentos, micronutrimentos, ácidos húmicos, fúlbicos, va a ayudar a que la planta sea más fuerte, tenga mayor resistencia ante las plagas, ante las enfermedades. ¿Por qué? Porque la planta por sí sola produce sus defensas, produce olores, produce micropelos que están en las hojas y en los tallos para protegerse de los insectos plaga. ¿Qué pasa si no tenemos una planta bien nutrida o si le damos nutrientes o fertilizantes que no son los óptimos, o sea que están hechos a base de químicos? Pues la planta va a tener sus defensas, pero no al 100%. Va a tener unas defensas bajas y eventualmente van a llegar los insectos plaga porque son las plantas más débiles. Pero si nosotros nutrimos la planta con fertilizantes orgánicos, con composta, lombricomposta, lo que sea, pero de una fuente natural, como lo es la línea de los fertilizantes de Ecofertix, vamos a tener una planta que tiene una mayor resistencia a las plagas y las enfermedades. ¿Por qué? Porque en su pared químicamente estructural va a tener una pared más gruesa para aquellos insectos que llegan a chupar la savia. También va a tener más pelos sobre las hojas, sobre los tallos, que también esto ayuda a repeler y a que no lleguen los insectos a las plagas. Y también cuando llegan las esporas de los hongos, como el hongo blanco que vimos hace un momento, no se va a poder establecer ahí porque la planta va a estar más fuerte. Entonces, una forma de prevenir las plagas es que siempre nutramos de una manera balanceada a cualquier tipo de planta o cualquier tipo de cultivo. Lo otro es monitorear semanalmente, por lo menos una vez al mes. ¿Cómo monitoreamos? Aquí tenemos un ejemplo de una plantita de jitomate, una matita. Escogemos la planta a monitorear, seleccionamos cuál vamos a escoger primero. Una vez que ya la seleccionamos, tomamos la hoja por la parte vegetal, es decir, las hojas, los tallos, la flor, el fruto, lo que queramos inspeccionar, y observamos detenidamente todas las partes de la hoja, tanto en la parte de arriba, el tallo, etc. Podemos emplear una lupa de aumento por lo menos de 40 o una lupa ya de último uso, por ejemplo las que venden en las papelerías, que tienen un aumento de 10 o de 15, y eventualmente pues observamos, ¿no?
El objetivo aquí es observar que no haya un gusanito, que no haya una mosquita, que no haya algún pulgón. Si vemos una planta como la que podemos observar en esta imagen, limpia, verde, etcétera, no tenemos que preocuparnos. Quiere decir que la planta está bien y únicamente estamos viendo que no haya ningún insecto. Si vemos a lo mejor una mosquita aquí y otra mosquita acá y otra mosquita acá, pues comenzamos a aplicar el BioCrack o comenzamos a matarlos si es que son gusanitos. Con la punta de los dedos los agarramos y prácticamente los aventamos al piso, los pisamos o los apretamos. Aquí otro ejemplo, tomamos la parte de atrás de la hoja, observamos el tallo, observamos todo para ver que no haya nada malo. ¿En qué nos debemos enfocar durante el monitoreo? Como les decía, en observar si hay insectos adultos o insectitos como los gusanitos que se estén moviendo o que se estén alimentando de parte de las hojas, o observar manchas como estas que son manchas cafés que comiencen en una hojita o que comiencen en una parte. Al momento de ver esto quiere decir que estamos afectando, o mejor dicho, la planta se está afectando de un hongo y es necesario comenzar a cortar estas hojitas, colocarlas en una bolsa de plástico, en una bolsa de papel, amarrarla y tirarla a la basura. ¿Por qué? Porque prácticamente aquí lo que estamos viendo es que se está comenzando a diseminar las esporas y están abarcando cada vez un área más grande que eventualmente van a llegar a estas hojitas de aquí, a estas hojitas de acá, a estas hojas de otro tallo, etc. Entonces, aquí cuando vemos esto en nuestro monitoreo, lo recomendable es cortarlo desde aquí, desde el tallo, desde la unión, mejor dicho, de la hoja al tallo, y lo vamos colocando en una bolsita y lo tiramos. Posteriormente hacemos una aplicación con NOPAD. ¿Para qué? Para que las posibles esporas que hayan aquí en estas hojas alrededor se mueran. Otra cosa que en específico para las plagas es colocar las trampas Horiber. Estas trampas Horiber son unas tiras amarillas que tienen un pegamento y algunas feromonas que atraen a los insectos plaga, como la mosca blanca, el pulgón, etc. ¿Qué hace? Que una vez que llega el pulgón o la mosca blanca y se para aquí en esta parte de la trampa, se quedan pegadas. Entonces, una vez que llegan aquí, ya no se pueden despegar y eventualmente van a morir en esta parte. Esto es bueno, ¿por qué? Porque nos ayuda a prevenir a que lleguen a las hojas. El color amarillo atrae siempre a las plagas. Entonces, si aquí tenemos estas plantas alrededor, estas hojitas, y llega un insecto, el primer lugar al que va a llegar va a ser a la trampa Horiber y eventualmente llegaría a las hojas, pero como ya se quedó atrapado aquí y va a morir eventualmente aquí, pues evitamos que llegue a infectar a nuestras plantas. Entonces lo recomendable es colocar unas 2-3 trampas Horiber por cada 15 metros cuadrados y con eso tenemos una herramienta para prevenir que lleguen los insectos a nuestros cultivos. Tenemos de distintos tamaños. Esta es la Horiber pequeña, que es prácticamente un rectángulo de aproximadamente 30 centímetros por 10 centímetros, pero eventualmente tenemos otras piezas mucho más grandes para mayor área de cobertura. Las tenemos tanto en color azul como en color amarillo. Ahora pasamos a las enfermedades. No sin antes nada más recordarles que las actividades preventivas es aplicar siempre, en resumen, un repelente como lo es BioCrack, realizar un monitoreo por lo menos una vez a la semana, porque necesitamos ver cuando inician los insectos plaga y las enfermedades y no hasta que ya nos llegaron, y también colocar en específico para plagas esta herramienta que es Horiber. Esto nos va a ayudar a mantener un control. Ahora sí, pasamos a las enfermedades. Las enfermedades llegan a las hojas como estos puntitos amarillos o puntos negros o manchas cafés, etc. El punto aquí es que las enfermedades, lo que infecta a la planta,
no lo podemos ver, no lo podemos apreciar a simple vista. Únicamente vemos los daños cuando ya pasaron. Las enfermedades en las plantas son causadas por microorganismos como bacterias, hongos y virus. Bacterias, hongos y virus. Les coloco estas imágenes para que se los imaginen, pero ponerles una imagen cuando está atacando una bacteria, un hongo o un virus a la planta es muy difícil. Como les comentaba, únicamente vemos ya sus resultados. A diferencia de las plagas, estos organismos no se ven a simple vista. Únicamente vemos sus daños en la planta una vez establecidos. Aquí podemos ver una plantita que ya está siendo afectada por un tipo de hongo o enfermedad, y aquí está otro tipo de hongo o enfermedad que de la misma manera está afectando las hojas y eventualmente va a matar a la planta donde se posicionó. Naturaleza de los hongos. Los hongos, a diferencia de las plagas, no vuelan, no perciben señales u olores. Entonces, ¿cómo es que llegan a nuestras plantas? ¿Cómo es que llegan a nuestros cultivos? Las bacterias y hongos se encuentran en forma de esporas que se pueden alojar en distintas superficies. Así como las plantas se reproducen por semillas, las bacterias y los hongos también se reproducen por esporas, que serían sus semillas. Estas esporas pueden estar vivas por años y años sin necesidad de reproducirse o sin necesidad de estar sobre una planta para que estén vivas. ¿Cómo se propagan o cómo llegan a las plantas? Pues se propagan por agentes conocidos como vectores, es decir, gotas de agua, herramientas, personas, el viento, la tierra, el contacto entre raíces y hojas. Todos estos son vectores que propician la diseminación de las esporas. Algunos ejemplos de las enfermedades más comunes son la botrytis, que llega y afecta al tallo, el mildiu, que llega y afecta a la superficie de las hojas, la cenicilla, que es un polvo blanco sobre las hojas, el tizón, que genera partes marchitas en la hoja o en el tallo y que eventualmente va haciendo la planta también amarillenta, fusarium, que es un hongo que afecta a las raíces, es decir, mata las raíces y por consecuencia mata toda la planta, el moho blanco, que comienza como una especie de algodón y que eventualmente va a cubrir a toda la planta, la secadera, que es otro hongo similar al fusarium pero que tiene una distinta tonalidad, pero que eventualmente mata el tallo y las raíces y finalmente a toda la planta, la rhizoctonia, que también similar a la secadera y al fusarium mata a nivel de raíz. Entonces, ¿cómo es la forma de ataque de los hongos? Los hongos comienzan afectando una parte específica de la planta. No comienzan en el 100%, sino comienzan en distintas áreas. De no atenderse en los siguientes días, se propaga en toda la planta y a todas las plantas cercanas, llegando a terminar con la vida de la planta en días. ¿Qué podemos hacer contra las enfermedades? Una vez establecido el hongo, lo único que podemos hacer es controlarlo para que no se desarrolle en toda la planta y que no comience a contagiar a otras plantas vecinas. Nuevamente, la prevención es la herramienta clave. Siempre la prevención es la clave para evitar que terminen los hongos y las plagas con nuestros cultivos. Tips de prevención: aplicar semanalmente biofungicidas como lo puede ser Nopat o Trianum y Biciactin. Monitorear periódicamente las plantas, por lo menos una vez a la semana. Desinfectar germinadores, macetas, herramientas y utensilios antes de entrar en contacto con la planta y eliminar plantas muy afectadas. Para desinfectar las macetas, las tijeras de poda, las palitas de jardín, etc., recomendamos usar Acetaclin. Recordemos que Acetaclin es un desinfectante universal multiusos que elimina todas las esporas y todos los hongos que pueden afectar a las plantas. Trianum, Biciactin y Nopat son biofungicidas que ayudan a eliminar y a combatir las esporas de los hongos de las plantas
en distintas partes. Trianum ayuda a combatir las esporas que estén a nivel raíz, VC Active a las esporas que estén a nivel interna de la planta y Nopat ayuda a combatir las esporas que llegan sobre la superficie tanto de hojas, tallos y frutos. Aquí tenemos un ejemplo, de 5 plantas. Una ya tiene un hongo, probablemente es sencilla, y tenemos 4 plantas vecinas que están sanas. Una vez que tenemos una planta infectada a este nivel, lo recomendable es eliminarla en su totalidad. ¿Por qué? Porque si ya tenemos este nivel de infección, aunque apliquemos todos los productos antes mencionados, aunque hagamos una aplicación todos los días, ya va a ser muy difícil revertir este daño. Entonces lo único que podemos hacer en este caso, en este ejemplo, es eliminar esta planta, es decir, sacarla desde raíz, meter todas sus partes en una bolsa, cerrarla. ¿Para qué? Para evitar que se contaminen las otras 4 plantas y al final perdamos las 5 plantas. Aquí tenemos un ejemplo de plantas que son malezas, que crecen en los baldíos. Tenemos el diente de león, algunas enredaderas, zacates. Entonces, como lo comentamos hace un momento, es importante eliminarlas. ¿Para qué? Para que no haya insectos aquí ni haya esporas de hongos que eventualmente lleguen a nuestras plantas. Nuevamente, la prevención es la clave para combatir plagas y enfermedades. Acciones preventivas son mejores que acciones correctivas. Es decir, aplicar semanalmente Trianum, VC Active, BioCrack y Nopat nos ayudan a prevenir que lleguen insectos y a prevenir que lleguen esporas de enfermedades. Ojo, al momento de decir que estamos previniendo o que estamos combatiendo las enfermedades y los hongos, y los insectos plaga, no quiere decir que vamos a ser exentos de que nos lleguen estos problemas. Es decir, si tenemos una planta a la que le aplicamos estos productos y tenemos otra planta a la que no le aplicamos estos productos, a ambas le va a llegar, pero en diferente nivel, en diferente medida. A la planta que no le hicimos un tratamiento previo con nuestros productos, probablemente le lleguen 10 o 20 insectos. Sin embargo, acá a la planta que sí le aplicamos nuestros productos, va a llegar 1 o va a llegar 2 insectos. Eso es el control biológico. El control biológico es usar los biorrepelentes y los insectos. ¿Para qué? Para que si nos va a llegar una plaga o una colonia, no nos afecte tanto o no sea un problema tan grave que si no tuviéramos un producto que nos ayudara a repeler o a combatir estos insectos. Sin más, esto sería todo. Muchas gracias por prestar atención y cualquier duda o comentario en torno a esta presentación, recuerden que nos pueden marcar al 826 Cultiva, escribir algún correo a hola@cultiva y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para nuevos videos o nuevos documentos. Saludos.